Então, mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos a esta sessão do Festival O Mundo. É um Festival O Mundo, como já devem saber, é um festival coletivo para a transformação sustentável, que agora está na sua segunda edição, que decorre desde o dia 30 de setembro até o dia da manhã, 5 de outubro, e este ano houve vários temas de foco sobre o que afinal é sustentabilidade, a restauração de ecossistemas, do it yourself, e hoje o tema de foco é a justiça social e ambiental, onde a nossa conversa se vai enquadrar. O festival acaba amanhã com o Mercado do Mundo no Jardim do Príncipe Real, em Lisboa. Eu vou depois falar, eu estou aqui pela Campanha à Terra, não é? Que é membro da Rede Internacional StayGround, de crescimento da aviação, e convidamos o Miguel Valência, que faz parte das e-comunidades do México e que também é membro da Rede StayGround, e até foi assim que eu conheci. Bem-vindo, Miguel, a esta nossa conversa. Agradeço muito a tua disponibilidade para fazer parte deste evento e vou só apresentar-te brevemente. Enfim, tu tens um grande currículo, naturalmente. Enfim, originalmente o Miguel é engenheiro químico, que é um académico do pensamento de Ivan Illich e da Escola de Guerra e do ambientalismo internacional. Ele tem sido um investigador independente dos efeitos nocivos dos transportes, da indústria, da urbanização, e dedica-se a estas questões ecológicas e também tem seguido o pensamento do Jean Robert, que é um aluno também de Ivan Illich. Portanto, há uma grande ligação a esta escola de pensamento. Ele fundou o Fórum Regional de Ecologistas do Vale do México, em 1971, e depois foi refundado mais tarde como Ecomunidades, se eu bem entendo, mas o Miguel há de me corrigir se eu estou a contar mal essa história. Ele também foi orador num seminário internacional sobre decrescimento no Clima Forum em Copenhague, como no contra-COP, no fundo da COP15, e promoveu a organização do Clima Forum 10, que depois ocorreu em Cancún, no México. Participou em várias conferências internacionais de crescimento, portanto é uma pessoa muito ligada a esta causa, e participou também nos promotores da primeira conferência Norte-Sul de crescimento, que ocorreu na Cidade do México em 2018. Eu não me vou alongar agora muito mais e dou já a palavra ao Miguel, que nos vai falar um bocadinho sobre o sistema de transportes e a problemática do nosso sistema atual, com particular ênfase na aviação. Muito obrigado por estares aqui conosco. Miguel, tens a palavra. Qué bueno. Bueno, ya tengo el micrófono. Bueno, me da un gusto, un gran gusto estar aquí con los amigos de Portugal, que estamos en la misma lucha por el tema de la aviación en la red StayGround. Pues bien, ellos han puesto un gran desafío, que es el título de esta reunión, que viajar con los pies en la tierra, movilidad justa. Esto de viajar con los pies en la tierra es realmente un tema formidable. Y bien, pues quisiera yo abundar un poco sobre el tema de la movilidad a lo largo de la historia. Por cientos de miles de años, los seres humanos viajaron con los pies en la tierra. En la Edad de Piedra, fueron cazadores, recolectores nómadas que viajaron por el mundo con sus pies en la tierra hasta hace unos 20 siglos, cuando algunos grupos de seres humanos empezaron a utilizar el caballo.
cuando aparece la figura del guerrero. Con el uso del caballo, crecientes grupos de seres humanos, que más tarde se llamarían caballeros, consiguieron una mayor velocidad en su movilidad y en sus viajes. La velocidad del caballo demostró de ser de gran utilidad en la guerra. El caballo facilitó las conquistas y la creación de estados e imperios y propició la aparición de reyes y sacerdotes que empezaron a viajar sin los pies en la tierra y a crear castas y jerarquías. La velocidad se vuelve entonces la cara oculta del poder y la riqueza. La velocidad transfiere privilegios de los que trabajan a una minoría que se beneficia del trabajo de los demás. Hasta las guerras napoleónicas, la mayor velocidad que pudo alcanzar una persona era la del caballo a galope. No obstante, la mayor parte de la población del mundo siguió viajando con los pies en la tierra a una velocidad de 3 kilómetros por hora, como nómadas o migrantes a otros lugares y a otros continentes, o en peregrinaciones a la visita de santuarios o por el comercio con lejanas tierras en la ruta de la seda. Sin embargo, en América, el imperio inca y el azteca lograron sin caballos el sistema de correos más rápido del mundo antes del ferrocarril, a la prodigiosa velocidad de 100 kilómetros por día por medio de estafetas. Hace más de 200 años concurren en Inglaterra las circunstancias para el nacimiento de la Revolución Industrial y la Revolución del Transportes, que fue en paralelo, y que desde entonces empiezan su reinado en el mundo. Hacia 1840, los primeros trenes de Francia logran apenas igualar los 3 días de viaje que hacían las diligencias que corrían entre París y Lyon. Pero solo 20 años después, en 1860, Napoleón III pudo vanagloriarse de haber alcanzado la velocidad de 100 kilómetros por hora en el trayecto París-Marsella. Con el nacimiento de la industria y los transportes, nace la moderna idea de economía y la preocupación de la mayoría de los habitantes de la Europa occidental de buscar en cualquier asunto o actividad el método más absolutamente eficaz para realizar. La técnica empieza entonces a crear las prótesis para aumentar la velocidad que permite hacer crecer a la industria y los mercados. La velocidad se vuelve central a costa de desnaturalizar el tiempo y los territorios. Los lugares se convierten en espacios y el viaje se convierte en desplazamiento, es decir, en flujos de personas como si fueran líquidos. Empieza el mundo líquido del que habla Zygmunt Bauman. Antes de terminar el siglo XIX, aparece ya la bicicleta como maravilloso producto del ingenio popular y la mecánica, y el auto como producto del avance técnico de la industria. El imaginario social de los países europeos y de Estados Unidos empieza a ser colonizado por los sueños o pesadillas de transportes cada día más rápidos y de territorios y aires invadidos por diversos tipos de transporte que podrían dar superioridad militar a las potencias coloniales o servir también para revolucionar la existencia de sus habitantes por medio de viajes diarios a lugares muy distantes para trabajar o hacer comercio. Al empezar el siglo XX se empieza a hacer posible un viejo sueño, el sueño de Ícaro. El sueño de volar con cierta seguridad a lugares situados a más allá del horizonte, para evitar las limitaciones que impone la superficie de los territorios y conseguir así aún mayor velocidad en el desplazamiento. En el siglo XX empieza el culto a la velocidad
que más tarde deviene en el espectáculo de la velocidad. Aparece también en este siglo la paradoja de que mientras más viajamos, más rápido nos invade el sentimiento de la falta de tiempo. Quedamos destruidos por el tiempo. La consigna, el tiempo es dinero, time is money, coloniza la mente de los habitantes de las naciones que progresan y fabrican la modernidad. Por su velocidad, el avión se convierte en el emblema del viaje moderno por excelencia, que primero será de atrevidos pilotos de prueba, luego de ricos y poderosos del mundo que pueden visitar tranquilamente los lugares más exóticos de la Tierra, y finalmente de la clase media de los países cuyo poderío tecnológico y crecimiento económico exige los viajes frecuentes a grandes distancias que hacen posible la globalización. El transporte motorizado, incluyendo el avión, crea inevitablemente las migraciones de todo tipo, incluyendo las migraciones diarias, que son las más numerosas del mundo y que se dan diariamente entre los domicilios y los lugares de trabajo, fenómeno llamado conmutaje o pendularidad, que devora hasta 5 horas diarias de los trabajadores de los países del sur global. Estas migraciones terrestres sirven de apoyo a la emergencia y crecimiento de la aviación. Muchos millones de personas deben perder más de 1,000 horas al año en el mundo en sus desplazamientos diarios al trabajo para que unos pocos puedan anualmente realizar hasta 100 vuelos al año o desplazarse más de 100,000 kilómetros o viajar unas horas al espacio. Además, el transporte motorizado, incluyendo el avión, altera radicalmente los territorios del mundo por la accesibilidad que permite a los flujos de personas y mercancías a los lugares más recónditos de la Tierra. Por estos flujos, las aldeas, los barrios, los pueblos y las ciudades sufren periódicamente grandes cambios en su economía y en sus costumbres, que a su vez provocan grandes migraciones de todo tipo y quedan así envueltas en la competencia económica. La urbanización se transforma de manera que el transporte motorizado reine en todas las superficies públicas y se vuelva muy difícil caminar en las calles de la ciudad y en las zonas rurales. Mientras más rápido se puede llegar a un lugar, más lejos se colocan los lugares a los que uno quiere llegar frecuentemente. Se acercan los puntos y se alejan los destinos. Gracias a la aviación, virtualmente han desaparecido las tierras vírgenes del mundo y toda la vida silvestre del mundo ha quedado muy desprotegida. La revolución de los cercados, iniciada hacia el siglo XVI, no ha terminado. El transporte crea nuevos muros y obstáculos para cruzar el territorio, para ir al otro lado de la calle o de la ciudad o del país. La revolución financiera iniciada en Lombardía hace casi 9 siglos sigue transformando al mundo. La acumulación de dinero y poder desde el siglo XIII, cuando se fundan los bancos, ha conducido a la revolución científica y tecnológica, a la creación artificial de la escasez, a la dependencia de los mercados y el desamparo de la mayor parte de la humanidad. Ha conducido al permanente desarraigo o migración o deslocalización del ser humano. Las especies vegetales y animales, los minerales, las tierras raras, los productos de la industria, incluyendo sus residuos. Toda la materia en la superficie de la Tierra está sujeta a este permanente desplazamiento o deslocalización creada por el transporte motorizado. Además, los tiempos tradicionales o vernáculos también se deslocalizan. Ya no hay estaciones, ya no hay edades, periodos, horas para comer,
horas para dormir, días de descanso. Vivimos fuera del tiempo y fuera del suelo. Se trabaja y se produce 24 por 24 horas, los 7 días de la semana. Los hombres de acción, los ricos y poderosos, la clase media de los países altamente tecnificados, naturalizan las prótesis que se utilizan para desplazarse a gran velocidad, como lo es el avión. Los tiempos breves dominan sobre los tiempos lentos. La velocidad aniquila la existencia humana y los territorios y las atmósferas del mundo. La aviación simboliza el absoluto desprecio de una parte de la humanidad por los fundamentos de la existencia de las plantas y animales que hacen posible la existencia del ser humano en la Tierra. La aviación es la actividad que permite a la mayor cantidad de personas realizar en pocas horas la mayor devastación climática y ecológica. La trampa del trabajo en la producción y el consumo en exceso tiene alienada a una buena parte de la población humana que no ve la posibilidad de otro mundo muy diferente al que vivimos, con menos aviación, menos turismo, menos libre comercio, menos autos, trenes de alta velocidad, industria agropecuaria y sin crecimiento económico ilimitado. No obstante, el transporte motorizado, incluyendo la aviación, enfrenta desde hace algunas décadas crecientes obstáculos a su crecimiento. Aumenta la conciencia social del final de la era del petróleo barato o la entrada en la era del petróleo no convencional, lo que implica para el futuro un petróleo de mayor costo climático, ambiental, social, económico y político en su extracción que el petróleo convencional. El informe del Grupo 1 del Panel Internacional del Cambio Climático, IPCC, publicado en agosto pasado, confirma que de no reducirse a la mitad el consumo de gas, carbón y gasolinas antes de 2030, no podrá contenerse en 1.5 grados centígrados el aumento de la temperatura terrestre, la que podría aumentar a mayor velocidad y poner en peligro la existencia de la humanidad en este siglo. Las Naciones Unidas han decretado el Código Rojo Global debido al colapso contenido del clima. Los eventos climáticos extraordinarios de este año, como los incendios forestales de Estados Unidos, Siberia y otros países, las inundaciones de Alemania, Bélgica, Estados Unidos, China, la multiplicación de lugares y días con temperaturas superiores a los 50 grados centígrados, unidos a los récords climáticos de los años recientes, nos hacen ver que se acelera la alteración del clima. El transporte motorizado está detrás del colapso del clima y la ecología. Viajar con los pies en la tierra empieza a convertirse en la obligación moral de aquellos que tienen conciencia de lo que sucede en el mundo, con el clima, la ecología, la cultura, el tejido social, la economía, la política y los axiomas en los que está fundada la sociedad industrial y de crecimiento sin límites. También, viajar con los pies en la tierra podría empezar a convertirse en el sueño, la esperanza de aquellos sectores sociales como los pueblos indígenas, los campesinos, los artesanos, los que no tienen un empleo, los defensores de la naturaleza y los que aman la cultura y las culturas, que podrían ver en este tipo de viaje con nuestros pies un gran alivio a su sufrimiento y desventura y la posibilidad de crear otro mundo. Esperamos que los esfuerzos crecientes de las organizaciones sociales por crear conciencia climática y ecológica, unidos a las catástrofes que se pueden prever para los próximos años, ayuden a que pronto viajar con los pies en la tierra se convierta en una realidad jurídica universal. Muchas movilizaciones sociales se necesitan
para cambiar el sistema económico y político global. El posible regreso al viaje con los pies en la tierra puede verse ya como una buena noticia. Es una de las formas que más pueden contribuir a la creación de alimentos, ambientes y estilos de vida saludables, de comunidades ecológicas, convivenciales, autónomas, poco dependientes de los mercados mundiales y de las decisiones centralizadas de muy poderosos grupos políticos y económicos. Es una de las actividades que más pueden contribuir a la mitigación del colapso climático y ecológico y a crear otro mundo, el mundo del post-desarrollo, el mundo post-industrial, post-petrolero. El viaje con los pies en la tierra nos facilita una buena relación con los suelos, las aguas y los aires del desierto, el bosque, la selva, la sabana, la costa, la montaña, y con los manantiales, las plantas, los animales y los demás seres humanos. El viaje con los pies en la tierra le da sentido a la existencia humana. Nos permite apreciar los amaneceres, los atardeceres, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, los valles, las cimas, las otras maneras de cultivar, comer, de bailar, de habitar y de hacer fiestas. Pero el viaje al mundo de los viajes con los pies en la tierra no será fácil. Habrá que descolonizar el imaginario social de muchos países de las imágenes y conceptos económicos, economistas o economicistas que nos ha impuesto el consumo de productos y servicios industriales desde la primera infancia, en la escuela, en los medios, la publicidad, el internet o por la urbanización. Habrá que relocalizar la producción y el consumo por medio del cultivo de nuestros propios alimentos. Y sobre todo, habrá que salir de la religión económica y del culto a la ciencia y la tecnología. Y habrá que desconstruir la idea de la velocidad, hacer una nueva política de la velocidad y del transporte motorizado. La aviación debe ser combatida en todos los frentes posibles, por lo que destruyen la atmósfera, el territorio, las culturas, las comunidades, las familias, las economías, las leyes, las instituciones, las historias, las geografías, las certidumbres, las epistemologías, las filosofías, las esperanzas y los límites que debe tener el ser humano. Es necesario recuperar la lentitud en todos los aspectos de la vida, dar prioridad a los tiempos lentos sobre los tiempos cortos, a los tiempos naturales sobre los tiempos mecanizados, comer a horas fijas, eliminar al máximo el trabajo nocturno. Debemos habitar el tiempo y pensar al ritmo de nuestros pasos, por medio de la vida lenta. Muchas gracias. Muito obrigado, Miguel, por esta introdução abrangente, não é? Que acho que é super interessante e inspirador e pega um bocadinho com aquilo que nós também falámos neste workshop que realizamos durante o 5º Encontro Nacional pela Justiça Climática. Isso ocorreu em fevereiro do ano passado, nos belos tempos pré-Covid, né? Realizamos a campanha Terra, portanto, como membro da Stay Grounded, fez primeiro uma pequena sessão sobre menos aviação e mais imaginação, portanto, descolonizando o imaginário, e depois, no dia seguinte, fizemos depois Portanto, essas são algumas imagens aqui do nosso workshop. Tivemos a participação aqui do Daniel, que faz parte da plataforma Zero Port em Barcelona, também de luta contra o aeroporto, a ampliação do aeroporto de Barcelona e também o turismo a nível local. Tivemos aqui a Lara, que faz parte da ZAD em Notre-Dame-les-Landes, também contra a construção do mega aeroporto naquela zona. E pronto, o nosso tema Low Cost Today, High Cost Tomorrow. Portanto, baixo custo
hoje em dia e depois custa-nos imenso ou no futuro. E depois, no dia seguinte, fizemos esse workshop onde queríamos abordar esse tema de viajar com os pés na terra e tentar, numa espécie de World Café, desenvolver outros modelos, né? Bom, estamos a pensar como é que será ou como poderá ser este mundo de amanhã, né? Porque quando pensamos, e como o Miguel também já disse, quando pensamos em viajar com pés na terra, isto requer uma completa reorganização do nosso sistema econômico também, porque não afeta apenas a forma como nos deslocamos, mas também a forma como trabalhamos e como consumimos. Será preciso decrescer a utilização de recursos e produtos para criar uma cidade mais sustentável e convivial. Vamos deslocar menos e mais devagar. E, obviamente, nós somos a campanha à terra, e o Miguel também já o enfatizou, que as viagens de avião vão ser reduzidas até o mínimo indispensável. E essa visão está inspirada pela ideia que vamos viver na realidade melhor quando os meios de transporte respondem às verdadeiras necessidades e aspirações das pessoas, das comunidades, dos territórios, e ao mesmo tempo respeitar os limites biofísicos do planeta em harmonia com os ritmos naturais. Portanto, um dos meios de transporte que, sobretudo na Europa, tem um peso grande é o comboio. E neste grupo, o comboio foi encarado o mais ecológico dos transportes, mas podemos até interrogar-nos um bocadinho em relação a isso, porque isso foi o primeiro passo para a aceleração, enfim, para a grande aceleração sobre a qual vivemos, mas pode ser um bom meio para viagens, tanto dentro do território e da proximidade, como para trajetos mais longos, né? Alguns encararam também como resposta sobre a população das grandes cidades e como possibilidade para repovoar o interior abandonado. E uma outra coisa, que quando andamos no carro ou no avião, muitas vezes não estamos em contato com pessoas de diferentes culturas e contextos sociais, portanto aproxima as pessoas em vez de as separar. E enquanto viajamos, permite escolher a socialização, ou tomar tempo para si, para trabalhar, ler, descansar. E em comparação com o avião, permite redescobrir o tempo de uma outra forma, dando mais ênfase à qualidade do que à quantidade. E, neste caso, a deslocação seria a melhor parte da viagem. Aqui em Portugal, enfim, isso é uma coisa muito local, não vou entrar muito neste pormenor, mas seria, obviamente, para isso poder acontecer no que diz respeito à rede ferroviária, esta teria que ser, obviamente, novamente uma rede, né? Porque, de facto, houve uma grande aposta no automóvel, e fora mais de 1000 quilómetros de linhas foram desmantelados desde 1980, né? Portanto, existem alguma base que pode ser reaproveitada, mas exige algum investimento também. E existem algumas cidades que neste momento não têm acesso a ferroviário ligado à rede nacional. A eletrificação deveria ser feita com recurso, obviamente, à energia renovável, e os comboios permitem tanto ligações diretas entre grandes cidades, mas também comboios que param em pequenas localidades. A grande questão é a que velocidade essa devia acontecer. Também existem os outros meios de viajar com os pés na terra, que em função da distância a percorrer, sobretudo a chamada mobilidade suave, né, que também exige um repensamento do urbanismo de maior proximidade. Eu posso citar aqui a cidade dos 15 minutos, portanto, onde a gente consegue deslocar a tudo o que é importante na nossa vida diária em 15 minutos, indo a pé ou de bicicleta. E os carros eletrificados seriam só um meio excepcional
e apostando também em modos de car sharing. Os autocarros iam complementar os comboios e os barcos iam substituir os voos de longa distância. E também em Portugal é um território que tem as ilhas, os arquipélagos dos Açores e a Madeira, onde seria importante retomar estas ligações através de transporte de mercadorias e passageiros à vela ou com barcos movidos a energia limpa. Depois, um dos assuntos também já mencionado pelo Miguel, obviamente, é o turismo, que é um dos maiores catalisadores do crescimento descontrolado da aviação. E obviamente, para nós é importante abandonar o seu caráter destrutivo e passar a estar ao serviço das comunidades, da natureza e da vida, e envolver os habitantes locais na tomada das decisões sobre os seus bairros, as suas cidades, para permitir uma limitação dos voos, cruzeiros, tuk-tuks e criar um equilíbrio entre visitantes e locais, permitindo a construção de relações bidirecionais, no fundo, de respeito mútuo, e não uma forma de exploração. Não é? A indústria do turismo, no fundo, neste momento está a ser uma indústria extrativa, como a indústria fóssil, uma indústria mineira, uma indústria extrativa a nível dos locais que são visitados. Não é? Tentar fazer uma oferta cultural mais dispersa e mudar o paradigma da deslocação, não é? Que a própria viagem é que já fazia parte, ou seria a melhor parte das férias ou da viagem de turismo, e melhorando também a intermodalidade, como se diz em linguagem técnica, portanto, a complementariedade entre comboio e bicicleta, por exemplo. O sistema econômico, como já mencionado, teria a ser mudado radicalmente, no sentido de aproximar a economia de uma economia local, apoiada em moedas locais e cooperativas de consumidores, promovendo a autossustentabilidade, com a abolição de uma economia assente nas trocas comerciais globais, enfim, redes de abastecimento muito grandes e com distâncias enormes. Seria mais resiliente também em relação à soberania alimentar, energética e tecnológica, e deveria garantir um acesso adequado às necessidades básicas como ar, água, alimentação, vestuário, habitação a toda a população e não apenas a alguns, e abolindo o conceito da produtividade a qualquer custo. Não é? E neste contexto, a produção e os processos e os empregos seriam avaliados pela sua utilidade para satisfazer essas necessidades das sociedades, eliminando aquelas que seriam supérfluas e prejudiciais, não é? E que neste momento são muitas vezes mantidos porque as pessoas precisam do emprego para se sustentar a nível financeiro, não é? E se pensarmos numa verdadeira economia circular, precisávamos de um novo ecodesign para reduzir, por um lado, a obsolescência programada e permitir, por outro lado, a recuperação de todos os componentes dos produtos e equipamentos, não é? No sentido de uma mineração urbana. Portanto, fomentando todo esse processo, a conexão, o coletivo, a partilha, em vez de estar assente no valor do dinheiro. Enfim, já falámos aqui um bocadinho do Ivan Illich. Ele publicou esse livro em 1973, Energia e Equidade. Ele fala também de uma coisa das divisórias de águas, não é? Quando fala na implementação de novas tecnologias, podemos tocar isso daqui a um bocado, se calhar. Eu apenas queria chamar a atenção a algumas citações do Illich em relação àquilo que ele na altura previa como o futuro, ou como ele encarava a situação atual nos anos 70. Ele dizia: acreditar na possibilidade de níveis elevados de energia limpa como solução para todos os males é um erro de julgamento político. E imaginar que a equidade na partilha de poder e no consumo de energia pode crescer em conjunto é uma ilusão. Portanto,
Não pode haver partilha de poder e o consumo de energia ao mesmo tempo. E quando não se coloca o mínimo limite ao crescimento do consumo de energia, este crescimento continua com o único objetivo de fornecer cada vez mais pessoas com cada vez mais e mais produtos de uma indústria controlada por cada vez menos pessoas. É exatamente o que estamos a observar agora, que é uma concentração muito grande. Quando pensamos, obviamente, neste tipo de desaceleração, temos que pensar como é que vamos pensar estes territórios que neste momento são territórios de alta densidade populacional, outros de baixa densidade, não é? E como é que se reverte este modelo de desenvolvimento que está assente na mobilidade, onde a velocidade aumenta a distância e onde as pessoas estão mais preocupadas com as vias de acesso e as autoestradas e estamos a assistir a uma urbanização e suburbanização das nossas sociedades. E se calhar ficaria para já por aqui e ia pedir aqui primeiro ao Miguel que tecesse alguns comentários aqui ao nosso, enfim, trabalho coletivo sobre esses temas que fizemos no ano passado. E depois abrir a discussão, a assistência. Miguel, o que é que te parece? Somos suficientemente radicais ou deveremos ir mais longe? Bueno, me sorprende porque casi diría yo que tengo plena coincidencia con lo que has leído. O sea, es mucho, claro, el pensamiento de Illich ni se diga, pero en general estoy totalmente de acuerdo, aunque la forma de aplicación siempre es local. O sea, cada pueblo, cada barrio, cada colonia, cada ciudad tiene su propia manera para llegar a esos objetivos. Y eso depende del grado de lucha que tengan sus integrantes, ¿no? O sea, y la manera en que haya una participación mayor de todas las personas para aceptar ideas. Generalmente estas ideas se topan con el problema del trabajo, ¿no? O sea, antiguamente los sindicatos decían, no, que sigan contaminando, pero no perdamos nuestro empleo. Y entonces el capitalismo nos llevaba a pelear entre los defensores de la naturaleza y los defensores del trabajo, que no hay que suprimir los puestos de trabajo. Pero yo soy hoy en día de la idea de que hay que olvidarnos del trabajo asalariado, en el sentido de que hay que convencer a los que tienen salario que pues su salario puede estar siendo un problema para toda la sociedad. Claro, sí es que se puede llegar a convencer, pero cada día es más grande en México, cuando menos. El número, yo creo que el 56% de la población mexicana no tiene un empleo formal. O sea, nada más para darnos una idea del monumental tamaño del desempleo en México. Claro, el gobierno dice que tenemos 6% de desempleo, pero las reglas para llegar a esa cifra son absolutamente mañosas, ¿no? O sea, quiere decir que es un desempleo medido sobre gente que tuvo un empleo reciente, pero que el que no ha tenido en 6 meses un empleo lo quitan de la estadística, ¿no? Pero el hecho central es que el 56% de los mexicanos viven en la economía informal, viven en el autoempleo o vendiendo como comerciantes ambulantes o haciendo cosas que están fuera de registro del Estado. Entonces, esto revela hasta qué punto el sistema del Tratado de Libre Comercio fue una calamidad para México. Implicó cuando menos la expulsión de 7 a 10 millones de campesinos que tuvieron que emigrar en los últimos 30 años de México a Estados Unidos por la creación del Tratado de Libre Comercio que impuso a México el hecho de que nosotros compráramos el maíz
que producen en Estados Unidos cuando México era autosuficiente, pero a México le imponen frenos de subsidio al campesino y Estados Unidos subsidia a sus industriales. Entonces, ante eso, el futuro del trabajo tiene que ser otro que no sea asalariado, porque el trabajo asalariado siempre va ligado al desempleo y el desempleo es una manera de castigar al que está o de acicatear al que tiene empleo para que trabaje mucho, porque si no ya sabe el castigo que significa el desempleo. Así que en este sentido yo orientaría siempre las discusiones locales al asunto de la creación de una nueva forma de trabajo, que no sea asalariada. Y esto es un reto para cada localidad o para cada país, porque las condiciones de Portugal son muy diferentes a las de México. Entonces allá, pues el desempleo puede ser muy duro, pero a la vez más fácil de resolver que aquí. Pero aquí tenemos otra cosa, tenemos la tradición campesina muy fuerte y tenemos una tradición artesanal muy fuerte de parte de los pueblos indígenas mexicanos y ellos han podido sobrevivir sin empleo. Así que esto nos remite mucho a los estudios de Chayanov sobre el campesinado, que es una parte muy importante para este asunto del tema del trabajo, que es el que se me hace a mí central en estas cosas. No sé si hay algo más, pero esto fue lo que más me llamó la atención. Muchas gracias. Obrigado, Miguel. E agora abria a discussão ao público. Podem colocar o asterisco no chat, se quiserem falar. Portanto, estejam à vontade. Em relação àquilo que estavas a dizer, senão vocês não vão, o professor chega à frente e eu vou continuar a conversa com o Miguel, porque realmente está a ser muito interessante para mim, porque também todo este Festival O Mundo também que nós estamos a participar é um bocadinho uma forma de juntar as pessoas para mudarem a sociedade de baixo para cima, não é? E para criarem, no fundo, também diria, um contra-sistema, não é? Uma contra-sociedade que possa alterar o estado das coisas, não é? Porque uma das questões que se coloca, podemos esperar que quem está no poder vai tomar alguma decisão de alterar o estado de coisas. Isso é que seria uma questão que gostaria de colocar ao Miguel, e aqui já há muitos coletivos que se organizam, cooperativas e modelos alternativos de vida, e acho muito interessante aquele exemplo que estavas a dar dos campesinos, não é? Porque isso obviamente é uma pegada ecológica muito baixa e não dependem desses meios modernos, não é? Mas para viver fora é preciso liberdade, acesso a terras e isso tudo, que pode ser um grande problema, porque no fundo esta sociedade de crescimento da velocidade, não é? Está exatamente a fazer aquilo que chama em inglês o land grabbing, não é? A apropriação de terras, não é? Portanto, ia-te perguntar como é que virias a esse ponto, e depois ainda falamos um bocadinho sobre Ivan Illich, mas força. ¿Quieres que intervenga? ¿Sí? Por favor. Bueno, en todo esto pues está metido una cosa que nosotros le llamamos la religión de la economía. O sea, que la economía es el criterio principal para tomar decisiones, o el poder mayor, ¿no? Y cuando hablamos de economía, pues se entiende que son los mercados los que nos dan las órdenes para saber lo que hacer. Y esto es lo que entendemos por religión, porque creen que es un oráculo sagrado en el cual hay que
tomar sus señales, y eso es lo que piensan los políticos y los empresarios y todos ellos. Y esta religión de la economía es tan irracional que no es posible, ni ellos pueden platicar con nosotros, ni nosotros con ellos, porque estamos hablando de dos posturas, llamémosle religiosas diferentes. En otro sentido, también hay otro que le llamamos axiomas de la modernidad, ¿no? O sea, creencias básicas. Y esta otra es la que comentaba hace un rato, que es el problema del culto a la ciencia y la tecnología. O sea, que la ciencia y la tecnología, pues son las que tienen la sabiduría para decirnos qué hacer frente a cualquier problema, ¿no? Quiere decir que generalmente hay una tecnología para resolver los desafíos que tenemos. Y en todas estas cosas aparece siempre el hecho de que, pues, si algo está fallando, hay que buscar una nueva tecnología, una nueva técnica para hacer las cosas. Ciertamente la técnica no va a desaparecer. De hecho, la técnica es la que globaliza al mundo. O sea, siempre ha sido la técnica la que facilita la globalización de todos a lo largo de la historia. Entonces, en este sentido, sí, el asunto es que la técnica aplicada para producción en gran escala es lo que ya no podemos aceptar. O sea, ya es demasiado las técnicas que se aplican universalmente. Y necesitamos que haya una técnica local, algo apropiado para la localidad. Y en este sentido, pues yo creo que muchas de estas soluciones están basadas en el trabajo conjunto entre técnicos que puedan dar una solución local con ideas globales, ¿sí? Pero que puedan apropiar la tecnología. Esto está faltando en los discursos políticos. Y todo cuando se piensa en toda esta cuestión del despojo y de la acumulación de riqueza, ahí sí es uno de los principales problemas del mundo, porque, pues, como señalo yo, desde que se hizo la revolución, la creación de los bancos, pues no ha dejado de crecer en el mundo la acumulación de dinero. Que hayan quebrado algunos financieros y que hayan quebrado ciertos centros financieros, pues eso no quita que el capital siga creciendo. Y el asunto es cómo poner límite a la acumulación de dinero y cómo poner límite a la acumulación de poder. Estos son dos luchas políticas en las que pues tiene que unirse la humanidad ante el hecho de que o acabamos con eso o se acaba la humanidad, porque lo que está en el fondo pues es una visión apocalíptica. O sea, que está en el horizonte la posibilidad de que la humanidad termine en este siglo. Y eso pues es una cosa que obliga a pensar de que parece que esto va a llegar a ese punto del Armagedón en que se van a enfrentar las fuerzas del bien y del mal para ver quién gana en este siglo y a ver si logramos derrotar a los que acumulan dinero y poder o logramos que ellos se desbaraten a sí mismos. Pero así como van las cosas, pues veamos la dificultad que tiene Estados Unidos en ponerle impuestos a los millonarios, a los grandes capitales. Y vemos la dificultad que hay para ponerle límites a muchas cosas como las que estamos pensando. Límites a la aviación, límites a... Porque, por ejemplo, la aviación vive de inmensos subsidios de todos los que no viajan en avión. O sea, los estados están dando impresionantes cifras para rescatar empresas de aviación. Y esta es un despojo a los pobres y es un subsidio a los ricos. Así que tenemos que vamos a decir, crear conciencia de este proceso del cual la mayoría de la población parece no darse cuenta o parece que no los medios logran sofocarlo
para que no se tome en cuenta. Así que pues ahí más bien es cómo nos organizamos. Eu queria aqui, se puder, eu queria aqui colocar ainda, levantar uma outra questão que foi levantada também pelo Ivan Illich naquele livro que eu citei, do Energia e Equidade, né? que no fundo é uma ideia que atravessa todos os seus livros daquela época, das divisórias das águas, né? Que depois é que levaria a uma certa contraprodutividade, né? Que no início, com o aumento da tecnologia, realmente as pessoas conseguem se deslocar mais depressa, né? Até chegar quando está a amadurecer, mas depois chega a uma divisória de águas, onde depois, no fundo, aquilo diminui, como as distâncias são cada vez maiores, né? O tempo dispensado para se deslocar também aumenta cada vez mais e, no fundo, absorve todo este ganho, entre aspas, né, fora do dinheiro que tem que investir para comprar um automóvel ou para pagar as viagens, etc., né, que depois provém do seu tempo de trabalho, que tem que ser tudo contabilizado também, fora da viagem, ou do tempo da viagem em si. E no nosso modelo de urbanização também vemos isso, que as pessoas estão deslocadas para longe, para as periferias, né? E as distâncias têm comboios suburbanos, têm que vir a pé, mas vivem muito longe, portanto demoram horas para chegar ao seu local de trabalho e para voltar em uma boa parte do seu tempo de vida. Había un comentario que quería señalar. Ivan Illich se fijaba mucho en las palabras y desarrolló una teoría de las palabras amiba, que la toma de un autor alemán que dice que hay palabras para crear un lenguaje modular que sirven para todo. Y una de esas palabras es la palabra desarrollo. O sea, la palabra desarrollo se estira, es palabra plástica y sirve como desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo de todo. Entonces, cuando hablamos de desarrollo urbano, ya estamos metiendo el diablo adentro. O sea, el utilizar la palabra desarrollo ya nos lleva derecho a hacer lo mismo que se ha hecho. Y nosotros, cuando se habla de planes de desarrollo urbano, nosotros atacamos de entrada la palabra desarrollo. O sea, porque desarrollo implica industrialización, implica crecimiento. La palabra desarrollo fue creada por Estados Unidos, la metió en los bancos, y las empresas, y los bancos y las universidades han utilizado la palabra desarrollo como lo quiere Estados Unidos. Tan es así que cuando en los 80 se habló de sustentabilidad, Kissinger intervino para decir debe ser desarrollo sustentable. La palabra desarrollo no la queremos perder. ¿Sí? Y si nosotros luchamos contra la palabra desarrollo, ya algo ganamos porque orientamos la discusión a otra cosa, porque el desarrollo no debe implicar crecimiento, bueno, por decir algo, y siempre la palabra desarrollo implica crecimiento. Eu acho que esse é um ponto muito interessante que estás aí a fazer. E, aliás, no nosso festival também perguntámos o que é sustentabilidade, porque a palavra sustentabilidade em si também está exatamente a levar o mesmo caminho que desenvolvimento, não é? O desenvolvimento. Não é? Isso já serve para tudo, até as bombas de gasolina, as gasolineiras são sustentáveis. Hoje em dia na sua publicidade. Mas por último ainda queria te colocar aqui uma outra questão que tem mais a ver com a aviação, né? Uma coisa que nos junta aqui também, né? Se nós já aceitarmos que temos que decrescer a aviação, isso também significa, e agora no mundo, enfim, em que já causamos tanta entropia que as famílias estão todas espalhadas pelo mundo fora e os amigos, né? E com menos aviação, como é que vamos resolver esse problema da separação das pessoas? Isso
uma questão que é sempre muito levantada nestas discussões, também sobre a aviação, não é? Porque obviamente é uma aviação que tem a ver com aquilo que chamavas aquelas frequent flyers, não é? Que são as pessoas que fazem dezenas ou centenas de viagens, não é? Ou fazem aquelas viagens ao espaço por 5 minutos, naquelas loucuras, mas também uma boa parte das viagens de aviação são feitas por razões, diria, sentimentais, não é? Como podemos ultrapassar essa questão ou temos que aceitar que temos dizer adeus a essa possibilidade até um certo ponto? Eu lembro-me, sou a tal de Foz, a minha sogra, ela nasceu na Austrália e veio de barco, né, durante semanas para a Europa. E quando se fazem viagens, à partida, naquela altura não se contava necessariamente que se voltasse atrás, nos anos 60 ainda a aviação não era um meio de transporte muito frequente, não é? Pronto, queria só perguntar-te porque é que fazemos em relação a essa questão, que é uma questão sempre muito colocada neste contexto. También el hecho de que cuando se hace un viaje y se cierran las ventanillas, como se hace en el avión, y que no ves el paisaje, y que realmente lo único que quieres llegar del otro lado, eso ya es el peor tipo de viaje. Es como estar dentro de un transporte como el metro en la ciudad, ¿no? Que vas en un túnel que da igual cualquier túnel, ¿no? O sea, la belleza del viaje es ver cosas por primera vez. Y cuando ves diariamente la misma cosa, y además la misma cosa es horrenda, pues esa es la destrucción y la demolición total, o sea, lo que se llaman tiempos muertos. La gente que viaja mucho en avión no le interesa ver lo que sucede allá abajo, sino va concentrada en otras cosas dentro del avión. Igual que las personas que cierran las ventanillas del tren o del autobús para no verlo de afuera, pues esto quiere decir desinterés por el territorio. Y esto es el tipo de viaje que cada día es más común y el tipo de viajero que solo quiere llegar a un lugar, quiere desplazarse, no quiere viajar. Es un cambio, un nuevo significado del movimiento entre la movilidad, ¿no? Bueno, es una observación. Quando chega, tira umas fotografias para o Instagram, né? Ou para publicar no Facebook. Mas pronto, não sei se a Sofia ou o Luís ainda... Acho que o Luís não tem microfone, né? Mas se a Sofia ainda quer intervir. Sofia, queres dizer alguma coisa em relação? Se faz favor, podes abrir o teu micro. Ok, olá, queria agradecer-vos, estava a ouvir-vos com atenção, é um tema considero muitíssimo relevante, estou a aprender ainda muito, mas vivo muito de perto com o aeroporto aqui ao lado e, de facto, durante a pandemia, do que sentimos foi esse parar, o parar dos aviões a passar, os carros também aqui nesta via, o trânsito é imenso, e agora simplesmente voltou tudo e é assustador, enfim, como é que vamos parar isto? O imaginário, sinto que é muito difícil chegar ao imaginário ou mudar o imaginário das pessoas, porque realmente quando pudemos sair de casa, toda a gente quis foi viajar e sair daqui, portanto tenho dificuldade, embora o deseje, tenho muita dificuldade em perceber ou acreditar como é que podemos mudar o imaginário da maior parte das pessoas. Também dizer que relativamente aos trabalhos, é muito complicado, porque de facto as pessoas vivem longe, têm que se deslocar enfim, a primeira ideia é o carro. Também aí o imaginário será difícil de mudar enquanto não houver a parte das políticas, uma vontade, uma coragem de realmente fazer alguma coisa.
Pronto, de qualquer das formas, muito obrigada pelas vossas intervenções, eu vou continuar a acompanhar, é um tema de muito interesse, e se puder colaborar de alguma forma em termos da comunicação, que é a área, é uma área, é a minha área de trabalho, se puder de alguma forma colaborar, estarei disponível, evidentemente. Muito obrigada. Obrigado, Sofia. Acho que quando tocaste aqui nos pontos muito importantes, porque obviamente estas mudanças não chegam a mudança individual, tem que ser uma mudança coletiva, né? E mobilizar para esta mudança coletiva não é fácil. Eu acho que, não sei se o Miguel vai concordar comigo, mas acho que isso também não é fácil porque somos vítimas de uma publicidade permanente que nos dá o automóvel como um símbolo da liberdade, quando aquilo é uma prisão. Quando somos, a maior parte das pessoas torna-se escravo do automóvel, sobretudo até as pessoas que têm menos recursos, porque uma boa parte do seu tempo de trabalho é utilizado para pagar o automóvel, né? Portanto, aí é exatamente o contrário que é verdade, mas quando toda a economia consiste em vender mais automóveis mais novos, mais modernos, isso e aquilo, é preciso lutar nas várias frentes e protestar e criar coisas alternativas. Acho que isso, apesar de tudo, é uma forma de agir. Eu dava agora a última palavra aqui ao Miguel, antes de então encerrar aqui esta nossa conversa. Obrigado. Bueno, Hans, yo quiero agradecerte mucho a ti en lo personal y al grupo Aterra y a los que nos oyeron de la atención que pues tuvieron para este tema que, hijo, es de lo más difícil, de lo más difícil, o sea, tiene tan poca popularidad. Llevo 30 y tantos años en el tema del transporte y siempre las reuniones sobre el tema del transporte se vuelven pequeñas. Es un tema que muy poca gente, o no sé si les parece muy abstracto o muy difícil de entender, porque pues nos han hecho creer que el transporte es tan fundamental para nuestras vidas que pues no hay más. Es como hablar de cambiar un volcán de lugar, ¿no? O sea, es algo natural. Ya está naturalizado el transporte en la sociedad moderna, ¿no? Y por lo mismo no hay manera de pensar en una sociedad con menos transporte o con menor crecimiento. No obstante, pues lo que dijo Ivan Illich en los años 60, en los años 70, pues sirvió de base para que se crearan varios grupos en el mundo que a lo largo de las décadas han estado luchando contra el uso del automóvil y en general el consumo de energía. Yo recuerdo a un compañero de Estados Unidos, Sean Lundberg, que desde los años 80 creó en Estados Unidos una revistita que se llama Auto Free Times o algo así, que se dedicaba a hablar sobre todos estos temas. Luego se creó una red mundial, Car Free Network, que ya no sé si todavía existe o no, pero en los años 90 habló mucho de estos temas y hubo hasta hace unos 10 años el último encuentro, en la cual pues se hacía una red sobre estos temas. De todos los temas trabajados por Illich, es uno de los temas que menos ha sido y el que es más vigente de todos. Es un tema tal vez que se adelantó tanto Illich que pues todavía parece muy remoto el que salgamos de ese imaginario transportista. Pero los que estamos convencidos, ahí seguimos, a pesar de todo. Ahí seguimos, no podemos, no nos deprimimos ni nos sentimos mal porque no tenga popularidad, seguimos trabajando sobre ello. Yo les agradezco y te agradezco, Hans,
que me hayas permitido hablar sobre un tema que quería hablar, pero nunca encontraba la posibilidad de decir en dónde lo expongo. O sea, siento hablar de la velocidad, tengo años pensando en eso, pero digo, ¿a quién y cómo y por qué? ¿Quién va a escuchar esto, no? Y sin embargo, hay un autor alemán, fundador del Partido Verde Alemán, que dijo que había 3 pilares del mundo moderno que teníamos que luchar contra ello. El que quiero más es el primer pilar. Más, más, más. Quiero más grande, más grande, más grande. Ese es el segundo pilar. Y el tercero, quiero más rápido. Esos 3 pilares de la modernidad, el tercero es el más difícil, el del asunto de la velocidad, porque implica cambiar de filosofía y de visión de la vida y la muerte. Y en ese sentido no es nada fácil, porque habla de conceptos que ya rayan en lo abstracto, que se entiende por la deslocamiento del tiempo y el espacio. O sea, la contaminación en nuestra mente que tiene el tiempo y el espacio, que son las más sofisticadas dimensiones de lo que hablamos. Pero, pues, como quiera que sea, ya te digo, te reitero mi agradecimiento por la invitación que me hiciste y la oportunidad que me diste de expresar algo que pues no había encontrado yo nunca un momento y una reunión para hacerlo. Y aquí hubo la oportunidad de hacerlo. Y bueno, espero que de algo sirva. Estoy a disposición para cualquier cosa que haya después que hacerlo y nos mandas la grabación, pues la difundimos acá en México con nuestras redes y estamos pues unidos por este tema y por la amistad. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado à assistência, sobretudo queria agradecer ao Miguel pela sua gentileza, amabilidade, partilhar essas ideias realmente já muito amadurecidas conosco e não vamos deixar de lutar para descolonizar este imaginário e tentar ultrapassar este paradigma do mais e maior e mais rápido, não é? Muito obrigado a todos. Vamos então fechar a sessão. Esta sessão foi gravada e depois isso vai estar disponível no nosso canal de YouTube do Festival O Mundo e depois vou partilhar convosco os links. Né? Eu só queria lembrar, o Festival O Mundo ainda continua hoje à noite, com um evento no auditório municipal da Biblioteca Orlando Ribeiro sobre justiça social e ambiental. Depois um concerto com surdos mudos e amanhã o Mercado O Mundo. Muito obrigado a todos e até um dia desses então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Buenas tardes. Buenas tardes. Tchau, tchau.